Ok, miren, sí les quiero decir que hay dos diferencias muy grandes entre lo que es una planta avejentada y una planta vieja. Una planta vieja ya no responde a la poda de rejuvenecimiento. La poda de rejuvenecimiento es una poda muy fuerte para que la planta se vuelva a levantar. Entonces una planta ya vieja ya no responde. Y vieja varía mucho dependiendo de la especie. Durazno a los 24 años ya es viejo. Manzano a los 60 años ya es viejo. Naranja a los 60 años ya es viejo. Pero el limón a los 24 años ya es viejo. Y así sucesivamente. Y avejentado quiere decir que está mal manejado. Se le puede dar una poda de rejuvenecimiento y se activa. Entonces sí hay que considerar que deben ser plantas sanas y se va a reducir mucho la copa para que haya una redistribución de reservas. Ok. Aquí de poda de rejuvenecimiento hay varios tipos de poda. En primer lugar está la poda de esqueleto. Si es una poda mediana, nada más vamos a quitar eh, lo que tenga menos de 2 centímetros. ¿Sí? Menos de 2 centímetros. Es una poda mediana, no es una poda fuerte. Podemos ver cómo queda en el árbol, ¿sí? Con su esqueleto. Después de que estaba pues ya produciendo muy poco. Esa es una planta vegetada, cuando ya empieza a producir muy poco o los frutos ya son de muy mala calidad. Yo les hablé que en el caso del manzano, por ejemplo, podemos tener muchas bolsas, muchas lamburdas y pues ya y ninguna rama mixta, ninguna rama vegetativa, ningún ramo, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que en ese sentido, pues ya sí hacemos la poda de rejuvenecimiento. ¿eh? Hay un tipo de poda severa, un tipo de poda severa, en donde pues ahora sí que hacemos la poda a 1 metro de altura o a 1,50, ¿sí? Y entonces quitamos prácticamente toda la copa. Esto lo hacemos cuando ya los árboles, sobre todo tropicales, subtropicales, ya se juntaron mucho sus copas. En estos casos, pues ya están avejentados, entonces hacemos la poda muy drástica, ¿eh? Muy, muy drástica. Quitamos el 80% de la copa. Entonces, en este caso, pues las raíces quedan intactas, ¿sí? Esta poda también se usa, por ejemplo, cuando tenemos daños muy severos de heladas, entonces tenemos que realizar esta poda. Aquí, después de la poda, pues no necesitamos fertilizar, ¿eh? No necesitamos fertilizar porque pues ahora sí que las raíces van a estar absorbiendo una gran cantidad de nutrimentos debido a que pues ahora sí que como estaban hechas para sostener un gran árbol, pues ahora sí que tenían que estar absorbiendo muchos nutrimentos, agua, pero cuando les quitamos la copa, ya sea por la helada, ya sea porque ya está muy avejentado la planta, pues entonces ya eh, quedan las raíces intactas, entonces no hay que fertilizar, no hay que regar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Oye, Mande.
En esta poda de rejuvenecimiento severa, es recomendable, bueno, después de realizar la poda, hacer un encalado, ya que los rayos inciden directamente sobre la parte que queda expuesta. Claro que sí. Es fundamental realizar un encalado, como vemos en la diapositiva. Sí. Aquí vemos ya una planta que se le dio poda, se dejó a 2 metros, pero está encalada porque como ya pierde todo el follaje, entonces queda expuesto a los rayos solares. Recuerden ustedes que una de las funciones de las hojas es servir de sombra. Otra pues es la fotosíntesis, otra es la respiración, otra es la síntesis de hormonas, otra es la síntesis de fenoles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo se encala. Aquí algo que les quiero comentar es de que muchas veces la poda de reconocimiento tiene un porcentaje de muerte de árboles alta, más o menos del 5%. Entonces, esto es debido a que la poda la hacemos sin dejar tirasabias. ¿Qué son los tirasabias? Los tirasabias son jóvenes, ramas jóvenes que pueden restablecer el flujo de la savia. Entonces debemos de cuidar que haya ramas jóvenes para que podamos nosotros, pues ahora sí que tener flujo de savia, porque si no dejamos ningún tirazavia en ninguna rama, entonces la planta tiene más posibilidades de morirse. Por eso es tan importante dejar los tirasavias. ¿Eh? Ok. Bueno, y también pues podemos usar la poda mecánica. Aquí vemos unas fotos en donde se corta de tajo todo. No es poda de rejuvenecimiento necesariamente, pero sí es una poda muy severa. Por eso se las paso ahorita, porque pues puede considerarse poda de fructificación o poda de rejuvenecimiento. El chiste es de que si los árboles ya están juntos y están a 6 metros de distancia, entonces nada más les dejamos 2 para dejar una calle de 2 metros. ¿Sí? Este sería el antes, en esta diapositiva que vemos, es el antes y este es el después. Vean cómo quedan ya. ¿Sí? Los árboles. Este es prácticamente seto. ¿Eh? Y podemos ver los árboles que están a un lado del carro, como pues ya se dejó una calle pues amplia y ya podemos empezar a trabajar. Esta poda se hace siempre después de la cosecha. ¿Eh? Aquí vemos algunos instrumentos de poda, unas tijeras neumáticas en la foto que está a su derecha, una tijera neumática, una sierra neumática, ¿sí? Vemos los cortes, algo importante, cuando hacemos los cortes en la poda de rejuvenecimiento, primero debemos hacer un corte en la parte de abajo de la rama y después ya hacemos el corte de la rama. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es de que al podar, si no hacemos el corte abajo de la rama, entonces la rama se puede desgajar por el peso de la rama. Entonces lo que hacemos primero es hacer un corte abajo de la rama y después hacemos un corte arriba de la rama, ya para que se caiga la rama. ¿Eh? Ok. Bueno, aquí vemos unas tijeras, no electrónicas, sino unas tijeras que eh, pues tienen aire y con eso se les llama tijeras neumáticas, no tanto tijeras electrónicas, ¿sí? Tijeras neumáticas, porque es el aire lo que hace que pues ahora sí puedan hacer los cortes de manera efectiva. Aquí vemos una podadora, ¿sí? Ya en varias zonas del país, Martínez de la Torre, por ejemplo, los limones se podan con máquinas
en Nuevo León, en muchas partes, Tamaulipas. Ya los naranjos se podan también con máquinas, ¿sí? Y pues tenemos cuchillas que cortan la parte que se llama falda en los árboles. Tenemos cuchillas que cortan de manera lateral los árboles. Tenemos cuchillas que con cierta inclinación pues ya pueden cortar la copa de los árboles. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta hacer una poda? Un árbol chico, sí, bueno, son precios ya un poco viejos, pues puede podar un jornal hasta 1 hectárea. Árboles grandes, pues nada más alcanza a podar 30 árboles, ¿sí? Pero si estamos haciendo la poda todos los años, entonces reduce este costo de poda, ¿eh? Ok, entonces voy a proceder a... Ya quité la presentación. Entonces vamos a dar un repasito de la poda de rejuvenecimiento. Sí, vamos a empezar por Diego Abrán. Diego Abrán Aguirre. A ver, Diego, Sí, profe. dime la diferencia entre un árbol avejentado y un árbol viejo. Me imagino, profe, que puede ser con base al metabolismo del árbol, ahora sí en cuestión, que un árbol avejentado, pues, no necesariamente tiene muchos años de vida, sin embargo, ya por su tipo de manejo que se ha venido estableciendo, pues es más, digamos, más lento o más ineficiente con respecto al sistema de producción, o sea que ya no produce tantos frutos o ya no genera pues tanta cantidad de amarre de frutos. Y con respecto a un árbol viejo, pienso yo que puede ser más bien con respecto a los años de vida que tiene ya establecido. A ver, hace rato se los comenté yo, alguien que haya puesto un poquito más atención que Diego Abraham, que pueda repetir qué es un árbol avejentado y qué es un árbol viejo. Hace rato se los comenté. Profe, Eh, pues mencionó que los árboles viejos son árboles pues ya de mucha edad, pero eso es relativo a la especie y pues que también no responden a la poda de fructificación ni a la de rejuvenecimiento. Y pues los árboles avejentados son plantas que tienen un mal manejo y pues esas sí responden a la poda de rejuvenecimiento. Y las características para decir que un árbol está avejentado es que empieza a producir muy poco y además tiene frutos de mala calidad. muy bien, muy bien, Luis Fernando. Otra vez, un árbol viejo es aquel que ya tiene mucha edad. Y les di ejemplos. A ver, Agustina, dime, ¿cuándo se considera un naranjo ya viejo? Un durazno, ¿cuándo se considera ya viejo? Un durazno. ¿Me escucha, profesor? Sí, muy bien. Creo que había mencionado que era más de 60 años. 24 años un durazno, un manzano 60, ya son viejos. Sí, vean la gran diferencia que hay, pero bueno. Y avejentado, pues es que tiene mal manejo, ha tenido mal manejo, entonces el viejo no tiene caso ya darle poda de rejuvenecimiento. El avejentado vale la pena darle poda de rejuvenecimiento porque se puede recuperar. Por eso hay que saber que, pues ahora sí, la diferencia entre un viejo y un avejentado. Yo estoy seguro que entre sus compañeros hay algunos que dicen, ah, oh, este cuate ya tiene 35 años.
¿Me puedes dar un ejemplo, Agustina? No es cierto. A ver, Juan Carlos Benito. Sí, profe, presente. Ok. Entonces, ¿en qué consiste la poda de rejuvenecimiento? Sí, profe, pues consiste en remover las ramas, bueno, en el caso de durazno, las ramas que ya están avejentadas y con ello esperar que se formen nuevos brotes, profe. No, no, Benito, las ramas no están avejentadas, está todo el árbol avejentado. Es todo el árbol. Sí, profe, de todo el árbol. Todo el árbol está avejentado. Entonces, ¿qué es la poda de rejuvenecimiento? Ah, pues dependiendo de la bueno, del grado de avejentamiento del árbol, pues se va a realizar bueno, yo con el profesor Refugio nos había dado la clasificación de poda tipo A, B y C, y pues de la que me acuerdo ahorita es de la C, que era como usted lo comentó, hasta 1 metro bueno, quitarle 1 metro, dejarla 1 metro, pues, a la planta ya como tal. Miren, poda de rejuvenecimiento es poda que se hace en árboles avejentados y es una poda drástica. Nada más eso. Sí, esa es la poda de rejuvenecimiento. Poda drástica que se hace en árboles avejentados. Brambila, Sí, profe, presente. buenos días. Buenos días. Ok. ¿Qué precaución debemos de hacer cuando hacemos poda de rejuvenecimiento en los árboles? Brambila, o sea, poda de rejuvenecimiento es una poda muy drástica. Entonces, ¿qué precaución debemos de tener para que los árboles no se mueran tanto? Dejar los tiras sabias, dejar los tiras sabias. Ya todo esto se los dije hace como 10 minutos. Yo entiendo que fue hace mucho tiempo y pues ya se les olvidó. Pero es muy importante para cuando ustedes están trabajando, ¿sí? Tener claro cómo se hace la poda. No tenemos la oportunidad de hacerla de manera física, pero pues al menos los principios teóricos, pues que los tengan bien claros. A ver, Cecilia, ¿qué son las ramas tirasabias? Cecilia, a ver, vamos a ver si se encuentra presente, Cecilia. No se encuentra presente. Bueno, ya ni modo. A ver, Hugo, ¿qué Aquí estoy, son las profe. tirasabias? Los tirasabias son ramas jóvenes que restablecen el flujo de la savia. Muy bien, y que debemos de procurar dejar cuando hacemos la poda de rejuvenecimiento. Muchas veces no hay tirasabias, pero en la medida de lo posible debemos de buscar que haya tirasabias, ¿eh? Ok. A ver, María Isabel, Profe, buenos días, profe. ¿Sí me buenos escucha? días. Yo tengo una pregunta, o bueno, no sé si no escuché el concepto, pero ¿cómo podemos identificar qué ramas son tirasabias para evitar cortarlas y que pues sigan produciendo?
Mira, tenemos el árbol ya avejentado, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas una rama de 1 o 2 años de edad en la base de una rama, o sea, que tú dices, yo voy a podar a 1,5 metros. Tu poda va a ser a 1,5 metros de altura del nivel del suelo. Entonces tú dices, entonces voy a dejar todos los tirasabias que haya. Va a haber bien poquitos, pero tú, todas las ramas jóvenes que estén abajo de 1,5 metros, las vas a tener que dejar, ¿sí? Van a ser pocas, te digo, van a ser una por máximo, una por rama principal que vas a dejar, ¿sí? No se les olvide que vamos a volver a empezar a formar el árbol. O sea, tenemos que escoger 3 o 4 ramas. Pero esas son las tirasabias, ramas muy jóvenes que están, pues ahora sí que en las ramas que vamos a dejar. ¿Sí? ¿Sí quedó clara tu pregunta, María Isabel? Sí, profe, gracias. También tengo otra duda. Cuando ya se hace la poda de rejuvenecimiento, hasta donde tengo entendido, también tenemos que hacerle poda de formación, ¿no? Entonces, tenemos que checar que también las ramas, tirasabias, se queden ahí o hay que eliminarlas para darle la formación al árbol. Se quedan ahí. De hecho, cuando damos poda de fructificación, todas las ramas que haya presentes en los troncos de los árboles, lo ideal es dejarlas, no eliminarlas, no ponernos a cortar todas las ramitas que haya. No, hay que dejar muchas ramas porque ya lo vimos. Las ramas van a dar hojas y las hojas protegen al tronco de los rayos solares y no tenemos el problema que se llama golpe de sol, ¿sí? No tenemos el problema de golpe de sol, entonces de preferencia dejar todas las ramitas que están, si hacemos poda de rejuvenecimiento, dejar las ramas pequeñas, las ramas jóvenes que están abajo del punto de corte, ¿eh? Ok, muy bien. A ver, Gracias, entonces, profe. mande. A ver, Nada, profe, le dije gracias. ok. María Isabel, no me digas gracias todavía. Ok, María sí, dígame. Isabel, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que un árbol de manzano está avejentado? O la alta presencia de chupones. Todo lo contrario. A ver, Diego Delgadillo, ¿cómo podemos saber que un manzano está avejentado? Sí, profe. Pues principalmente son ahora sí que las ramas. Tenemos una gran cantidad de dardos. No, Y no, dardos significa ramas vegetativas. de ramas tipo bolsa. A ver, ya no te acordaste, Diego. ¿Qué tipo de ramas tenemos presentes en un árbol avejentado? De manzano, pomacio. Ya se les olvidaron los tipos de rama. Brenda, Buenos días, profesor. ¿Sí me escuchan? muy bien. A ver, Brenda, ¿qué tipo de ramas tenemos presentes en un árbol de manzano que está avejentado? Me parece que tenemos brindillas coronadas, ramas de tipo bolsa y probablemente ramos. No, no, más o menos bien, pero no vamos a tener ya ramos, porque los ramos son ramas vegetativas. Vamos a tener solamente, ni siquiera brindillas coronadas ya, vamos a tener nada más bolsas y lamburdas. Lo que pasa es que ya se les olvidó los tipos de rama y les dije que era muy importante que se los aprendieran bien, ¿eh?
que no estamos jugando a la escuelita. De veras, imagínense, ahorita ustedes tienen la super desventaja de no tener clases presenciales. Imagínense, un arquitecto va a egresar sin práctica. ¿Sí? Hay riesgo de que se caigan los edificios. ¿Ustedes van a ir con médicos que no tengan prácticas? ¿Pura teoría? Ustedes como agrónomos, al menos que tengan sólidos los conocimientos teóricos, ya que no estamos teniendo prácticas. Yo no veo que a los alumnos les interese tener clases presenciales y es fundamental tener clases presenciales ya. Ya urge tener clases presenciales, al menos las prácticas, tenerlas presenciales. La teoría puede seguir siendo en línea, pero las prácticas de los agrónomos es inconcebible tenerlas en línea. Ahorita porque teníamos la pandemia, pero ya prácticamente ya pasó. Vean el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, cómo estaba toda la gente. Ya pasó la pandemia prácticamente. Que hay riesgo todavía que nos enfermemos algunos. Sí, cierto, pero es toda la vida. Aquí lo que importa es que ustedes tengan clases presenciales, ya, prácticas presenciales. Vean ustedes, ya se les olvidaron los tipos de rama. A ver, alguien que me diga. ¿Cómo sabemos que una planta de durazno está vegetada? ¿Qué tipo de ramas tiene? Chifones y buquets, profe. ¿Qué tipo de ramas tiene? Un durazno. Buquets de mayo. Muy bien, Santa. Buquets de mayo. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de ramas puede tener un árbol avejentado? Nada más. Chifones, profe. Chifones. Nada más. Sí, Luis Fernando. Nada más. Nada más. Ya, ramas mixtas, durazno ya no va a tener si está avejentado. ¿Sí? Y nos va a estar dando frutos de muy mala calidad porque los ramilletes de mayo nada más nos dan ese tipo de ramas, nos dan ramas de mala calidad. Perdón, frutos de mala calidad, también ramas de mala calidad nos dan. De veras, tienen que ponerse a estudiar en serio, tienen que asumir su papel de profesionistas a punto de ya de ser profesionistas. A ver, Jesús Andrés García. Profe, mi compañero Jesús ya no. ¿Mandé? El compañero Andrés ya no es de este grupo, está dado de baja. ¿En serio? Qué tristeza. Pero no fue este semestre, ya se había dado de baja desde antes. Bueno, entonces ya lo vamos a borrar. A Jesús Andrés ya lo borré. De hecho, no me entregó ninguna tarea. A ver, voy a ver quiénes no están conectados para no citarlos. No está conectado Gómez de Mesa. No está conectado. ¿Quién más? Aldair Jehová no está conectado.
Jerónimo. Está bien, no hay problema. ¿Quién más no está conectado? Y Cecilia. Ok, bueno, muy bien. Ya ni modo. Ahora no se conectaron varios, ¿eh? Se estaban conectando casi todos. Y eso es bueno. Pero ahorita ya desde la clase, hace 2, 3 clases ya dejaron de conectarse varios. Ni modo. Ok. A ver, Marcelo Alejandro. Sí, Marcelo, profesor, buenos días. muy buenos días. Dime los tipos de poda en la poda de rejuvenecimiento. Pues mencionó que se quitan las ramas, en ese caso pues tendríamos un árbol avejentado, ¿no? Pues quitaríamos las ramas, que estén... No, tipos de, a ver otra vez, tipos de poda de rejuvenecimiento. Tenemos 2 principales y uno que no es tan importante. Tipos de poda. ¿Sería de esqueleto y mediana severa, profesor? Muy bien, sería mediana o de esqueleto y severa. Podríamos considerar una muy ligerita que sería, por ejemplo, quitar la rama central, ¿sí? Pero las principales en la poda de rejuvenecimiento es la de esqueleto y la severa. Muy bien. Ok, muy bien, Marcelo. Salvador. Profe, buenos días. Muy buenos días, Salvador. Salvador, dime en qué consiste la poda de esqueleto. La poda de esqueleto es aquella en la que, pues como se ha mencionado, es una poda mediana en la que solamente se quitan. Yo escuché que dijo 2 centímetros, profe, ahí como que no estoy como muy seguro, pero es a donde dijo que se quitan menos de 2 centímetros, algo así. Escuchaste bien, se quitan ramas que tengan diámetros menores de 2 centímetros. Entonces, Okay. eliminas las ramas que tienen hojas y el árbol se queda sin hojas, ¿eh? Entonces, escuchaste muy bien, Salvador. Ok, Leticia Llanos. Leticia. Aquí estoy. Hola, buenos días, Leti. A ver, Leticia, defíneme la poda severa. Pues es una poda drástica, profesor, en la cual se quitan casi, bueno, más bien todas las ramas. No, porque si no ya nada más queda el tronco principal si quitamos todas las ramas. Bueno, sí, No, nada más pongamos las ramas a 1 metro o a 1,5 metros. En eso consiste la poda severa de rejuvenecimiento, ¿sí? Un árbol de 10 metros lo dejamos a 1 metro y ya, ¿sí? Muy bien, Leticia. Bueno, no muy bien, pero bueno. A ver. Karel. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Karel.
Cuando nosotros damos poda de rejuvenecimiento, poda severa, ¿cómo debemos de realizar los cortes de las ramas que estamos quitando? Tenemos 10 ramas principales en un arbolito, nada más vamos a dejar ¿cuántas, Karel? Repito, tenemos 10 ramas en un arbolito, 10 ramas principales. ¿Cuántas ramas principales debemos de dejar de esas 10? 4, ¿no, profe? 3 o 4. Muy bien. A ver, Xóchitl. Presente, profe, buenos días. Muy buenos días, Xóchitl. Xóchitl, ¿cuáles ramas escoges? De esas 3, 4 que vas a dejar, ¿por qué las dejas? O sea, ¿qué características van a tener esas ramas? Porque son ramas jóvenes y esas ramas. Xóchitl, si estamos hablando de que son árboles ya vegetados, no son ramas jóvenes. ¿Sí? Debemos de dejar en cada una de las ramas principales que vamos a dejar los tirasabias, que esas sí son ramas jóvenes. Pero ¿qué características tienen que tener las ramas que vamos a dejar? Tenemos 10 ramas en un arbolito y vamos a dejar 3 o 4. ¿Tú cuántas prefieres dejar, 3 o 4? 4 ramas. 4 ramas. Muy bien, Xóchitl. ¿Qué características deben de tener estas 4 ramas para que tú digas, voy a desechar estas 6 y voy a dejar estas 4 porque tienen varias características que a mí me interesan? ¿Qué características tienen? Pues serían las ramas tirasavia, que serían ramas jóvenes. A ver, los tirasabias son ramas jóvenes. Sí, ya. Esas las vamos a dejar. Pero te estoy preguntando, Xóchitl, ¿qué características tienen las ramas principales que vamos a dejar? Olvídate de que son jóvenes, ya no son para nada jóvenes. Sale, Xóchitl, dime qué características. No son jóvenes, eso sí, ya descártalo. ¿Qué características son? A ver, Sandy. ¿Qué características tienen? Pues tiene que tener ángulos que estén en una rama por cada norte, sur, oeste. Muy bien, muy bien. Si tenemos 10 ramas, es muy probable que sí tengamos ramas en el norte, sur, este y oeste. Muy bien. ¿Sale? Pero si no tenemos ramas que estén bien orientadas al norte, sur, este, oeste, ¿qué características, qué separación entre ramas deben de tener? Deben de tener un ángulo, si son de 4, 90 grados. Muy bien, ya. Excelente, Sandy. A ver, Walter, ¿qué otra característica? Deben ser ramas sanas, profesor.
sin síntomas o indicios de alguna enfermedad. Muy bien. César Edmundo, ¿qué Buenos otra días, profe. característica? Que tengan una buena formación, que no estén chuecas o apuntando hacia abajo. ¿Qué es más importante? Que tengan una separación de 90 grados. ¿Qué es más importante? ¿Por qué debemos de escoger estas 4 ramas principalmente? Esto lo vimos cuando comentamos lo de poda de formación. ¿Qué características deben de tener para que las podamos escoger principalmente? Que tengan una distribución, una adecuada distribución horizontal y No. vertical. No, ya dijeron que tienen que tener un ángulo de 90 grados de separación entre sí para ya no hablar de una adecuada distribución, porque a mí no me gusta decir, que hay que dar una adecuada distribución. ¿Y qué es adecuado? Con datos, números, es lo que nos indican las cosas mejor. ¿Eh? No hablar así, cosas, eso déjaselo a los profesores. Nosotros los profesores, pues ahora sí, podemos decir lo que queramos, los alumnos no van a decir nada. Bueno, casi nunca. ¿Sí? El chiste es dar datos más precisos. Pero más que una adecuada distribución, ¿qué deben de tener las ramas que vamos a escoger? A ver, le voy a preguntar a Paulina. A ver, Paulina. ¿Sí me escucha? ¿Profe, me escucha? Paulina, no te escucho. Profe, ¿ya me escucha? Ya te escucho. Ok. Pues, ay, profe, es que yo me acuerdo que dijimos que lo que dijimos ya lo mencionaron, lo de escoger las 3 a 4 ramas con ángulos de inserción adecuados. Eso que acabas de decir es la clave. Ángulos de inserción adecuados. Ángulos de inserción de alrededor de 45 grados. Eso es lo más importante que debemos de escoger de las ramas. Pueden ser que estén un poco enfermas, puede ser que no tengan 90 ángulos de separación entre sí. Lo más importante es que tengan 45 grados entre el tronco principal y ellas. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Qué ibas a decir, Walter? Bueno, pues yo lo que iba a comentar era que tuvieran un grosor adecuado, de tal manera que pudieran, o que estuviéramos seguros de que van a poder resistir las demás ramas que van a salir y pues los frutos posteriormente. Qué bueno que mencionas eso, Walter. Lo van a resistir si tienen ángulo de inserción adecuados. No es tanto su grosor, es el ángulo de inserción que tengan, porque puede ser que estén muy gruesas, pero si tienen un ángulo de inserción muy cerrado, de menos de 30 grados entre el tronco principal y ellas, eso quiere decir que formaron mucho corcho y es una unión débil y aunque estén muy gruesas se van a caer. Aquí lo que importa es el ángulo de inserción abierto. Les voy a pasar la diapositiva. Otra vez les voy a pasar la presentación para que ustedes vean. Uy, la cerré. Ok. A ver, ya.
Ahí está. Miren. Este árbol, que ahorita van a ver en su pantalla, pues tiene ángulos de sección relativamente abiertos. ¿Sí? Aquí lo que podríamos hacer es quitar. Se dejaron 4 ramas que eran las que estaban. Pero podríamos quitar esta rama que está aquí en esta parte que estoy señalando. Y ya nada más nos quedan 3 ramas. No van a quedar con un ángulo de separación entre sí de 120. Pero van a quedar ya con ángulos de inserción más o menos adecuados. Esta rama que está hasta acá tiene un ángulo de inserción de 90 grados. No nos conviene dejarla, esta rama se tenía que haber quitado, esta que está hasta abajo. Les voy a pasar otra, porque ya que en campo, híjole, de veras que... Ok. Aquí. Entonces, ¿qué debemos de buscar? Esta es una foto de manzano. La A es un árbol de manzano antes de la poda. Vean ustedes que hay ramas. Aquí tenemos ramas en esta parte con ángulo de inserción muy cerrado. Entonces, siempre en cualquier momento debemos de eliminar los ángulos de inserción que estén muy cerrados. Ángulos de inserción muy cerrados, aunque la rama esté gruesa, se va a caer. Se puede caer. Y si están a un ángulo de 45 grados, puede resistir. Ramas que estén con un ángulo muy bajo, esas mejor hay que quitarlas. Un ángulo de 90 o más de inserción. ¿Ya vieron cuál es el ángulo de inserción? ¿Sí? Esto lo vimos cuando comentamos la poda de formación. Cuando hacemos poda de rejuvenecimiento vamos a poder volver a formar a la planta. Ok. Seguimos. Jessica Naí. Sí, profe, aquí estoy. Jessica, ¿cuándo vamos a podar de rejuvenecimiento una huerta? ¿Cuál es el principal criterio para darle poda de rejuvenecimiento a una huerta? Jessica. Cuando observamos que los árboles ya están avejentados. Muy bien, Jessica. ¿Y cuándo nos vamos a poder dar cuenta que un fruto, un árbol pomáceo está avejentado? Jessica. Cuando presenta bolsas y lamburdas. Muy bien, Jessica. A ver, Santa, ¿cuándo nos podemos dar cuenta, Santa, que un árbol está de... Sí, profe, ¿me puede repetir, por favor? Santa, ¿cuándo nos podemos dar cuenta cuando un árbol de durazno está avejentado? Cuando tiene ramas de chifón y ramilletes de mayo, buques de mayo. Y sí, buquets o ramilletes es lo mismo. Sí. Mauricio, ¿cuándo nos podemos dar cuenta que una huerta de ciruelo está avejentada?
Sí, profe. Bueno, según lo que recuerdo de cuando vimos los tipos de rama, en el caso de lo que sería el ciruelo, las ramas que son los ramilletes de mayo sí fructifican bien. Entonces, en ese caso de los ciruelos, un indicador sería nada más lo que serían los chifones. El problema es que yo les comenté que en el caso de los ciruelos, normalmente no tiene ramas mixtas, aunque es prunus, tiene pocas ramas mixtas, ¿sí? En el caso de los ciruelos y chabacanos, fructifican muy bien porque son frutos pequeños relativamente, en ramas tipo ramillete de mayo y chifones. Entonces, la forma en que nos podemos dar cuenta que una huerta de ciruelo ya está vegetada es porque sus chifones y sobre todo los chifones ya están bueno, ya son más que nada buques de mayo, ya ni siquiera chifones tiene. Esa es la forma en que nos podemos dar cuenta que un ciruelo, un chabacano está vegetado, porque ya ni chifones tiene, nada más tiene ramilletes de mayo. Y ya en el campo es bien difícil, pero bien difícil distinguirlos ya cuando es un chifón o un ramillete de mayo. Por eso hay que hacer las prácticas, porque aparte de poderlas distinguir, vamos a poder usar la tijera. Es como ustedes si quisieran nadar así con la pura teoría, los avientan al agua y se van a ahogar, aunque tengan pura teoría, excelente teoría. Y lo único que podemos hacer para remediar un poquito esa situación es que estudien, se pongan a estudiar, se pongan a repasar lo que hemos estado viendo. No lo están haciendo, ustedes están acostumbrados a jugar a la escuelita y luego por eso cuando salen dicen, pues no sé nada. Pónganse a estudiar, por favor. A ver, Miguel Ángel Rodríguez. Sí, profe. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué son los tirasabias? Son los que sirven, son ramas jóvenes que sirven para que disminuyan o logren estabilizar la savia de los árboles, profe. Para que sí. Reducir las posibilidades de muerte de las plantas. Sí, son profe, eso iba. Muy jóvenes, Miguel Ángel, está bien. A ver, Sheila. Sí, profe. Sheila, dime las características que deben de tener las ramas en una poda de rejuvenecimiento, las características que deben de tener las ramas que vamos a dejar. En este caso, nada más vamos a dejar 3 ramas. ¿Qué características deben de tener? Las características que deben de tener es de que primero, si en el caso de dejar 3, profe, tiene que tener un ángulo de distribución de 120 grados, según lo que dijo hace rato. Que sean ramas sanas. Antes que eso, también. ¿Cuál es el primer criterio que debemos de tomar en cuenta? Para la poda, en este caso, bueno, primero si es una poda mediana o una poda severa, profesor. No, en cualquier tipo de poda, ¿qué características deben de tener las ramas que vamos a dejar? La primera característica que debemos de tomar en cuenta. A ver, Laura.
Laura. ¿Me escucha, profesor? Sí. Ya no te escucho, Laura. Aquí estoy, profesor. La pregunta que le dijo mi compañera. ¿Cuál es el principal criterio que debemos de tomar en cuenta para escoger las ramas que vamos a dejar en un árbol que le estamos dando poda de rejuvenecimiento o poda de formación? Es lo mismo. La separación de las ramas. Ajá. ¿Qué separación debe de tener entre ramas? Habíamos comentado que 90 grados. ¿Cuánto? No. A ver, le vamos a preguntar a Norberto. La misma pregunta. Sí, el principal criterio que hay que tomar en cuenta es el ángulo de inserción de las ramas, que debe de ser entre 45 y 60 grados. Muy bien, muy bien. El principal criterio para escoger las ramas que vamos a podar es el ángulo de inserción que tengan en relación al tronco principal. Por eso les pasé otra vez la presentación para que ubicaran las ramas, pero no es lo mismo dárselas en una foto que dárselas presencialmente. Yo no sé cómo ustedes no se desesperan no tener clases presenciales, ¿eh? Porque eso está repercutiendo directamente en su formación, ¿eh? Pero bueno, cada quien. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth. Sí, profe, ¿qué pasó? ¿Cómo realizarías el corte? ¿Vas a cortar ya la rama? Sí, ya sea la rama que vas a sacar o vas a hacer el corte a 1 metro. ¿Cómo haces el corte? Primero se realiza un corte en la parte de abajo de la rama, como para evitar que se desgaje. Muy y bien, ya Sandra. por encima cortas y ya. Muy bien, Sandra. Marco. Sí, profe, aquí estoy presente. Siquiera que Sandra sí estaba poniendo atención. Marco Vivar, espero que tú hayas puesto atención en lo que le estoy diciendo, porque si no estoy hablando a lo loco y me va a dar mucho coraje a mí. Sí, profe. Marco, ¿qué otro criterio debes tomar en cuenta al realizar el corte? Ya lo dijo esta Sandra, primero abajo y luego arriba para que no se desgaje. ¿Qué otro criterio? La forma en que se debe de realizar el corte, profe, de manera sesgada. Exactamente, debe ser manera sesgada, o sea, inclinado el corte, ¿sí? Porque profe. si no, si lo hacemos plano, se deposita el agua y el agua puede provocar pudriciones más fácilmente. Hay que recordar que es un corte muy grueso. De hecho, requiere protección, ponerle pintura, ponerle caldo, bordelés, ponerle algo de protección, ¿sí? Porque es un corte muy grueso y ya se los expliqué, ¿sí? Al hacer el corte y no tener ninguna rama joven cerca, aunque vayamos a dejar tirasabias, lo ideal es dejar
hacer el corte cerca de una tira savia, pero no siempre se puede, pero vamos a suponer que el corte se hace cerca de una tira savia. Entonces ahí el proceso de cicatrización se va a dar de manera acelerada. ¿Por qué? Porque más que nada la tira savia va a estar jalando la savia, ¿sí? Va a estar jalando la savia. Entonces, la savia va a llevar las sustancias que se van a estar necesitando para darse la cicatrización. Recuerden ustedes que cuando hacemos un corte se produce etileno. El etileno activa la enzima fenilalanina amonialasa. La enzima fenilalanina amonialasa es precursor, ¿sí?, de sustancias cicatrizantes. La fenilalanina amonialasa activa el ácido shiquímico y el ácido shiquímico activa la lignina. Bueno, más bien, el etileno activa el ácido shiquímico y el ácido shiquímico es precursor de la lignina, aparte de antocianinas, ¿eh? Entonces, ese es el efecto del corte que hacemos. Se produce etileno, el etileno activa la fenilalanina amonialasa, la fenilalanina amonialasa activa el ácido shiquímico y el ácido shiquímico activa la lignina. La lignina es el material cicatrizante. Entonces, cuando no tenemos cerca tirasabias, pues no circula el ácido shiquímico, no circula el etileno, pues ahí está, se está produciendo, pero no hay flujo de savia y por eso la cicatrización tarda mucho tiempo. Eso se los expliqué en la poda de formación. Ana Cristina. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Ana Cristina. Una pregunta, Ana Cristina. ¿Ya trataron en el Consejo Departamental la elección de los consejeros universitarios por el tercio? Hoy lo vamos a tratar en la sesión extraordinaria, pero ya tenemos la convocatoria y los días que son planeados. Solamente es para autorizarla y ya la vamos a publicar. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Ana Cristina. A ver, Ana Cristina. Fíjate que me está costando trabajo dar clases porque no estudian, ¿eh? No repasan las cosas. Y por más que yo se las estoy repitiendo, ustedes no ponen su empeño para realmente aprender las cosas, ¿sí? Entonces, estamos viendo muchas cosas que son repeticiones de fruticultura general, es lo peor de todo, ¿sí? No estamos pudiendo avanzar porque, la verdad, no se han esforzado lo suficiente como para recordar todo lo que necesitan recordar y poder avanzar en un curso de fruticultura caducifolia, ¿sí? Precisamente se da el curso de fruticultura general, que son las bases para poder avanzar en el curso de fruticultura caducifolia, perennifolia, etcétera. Pero pues no lo estamos pudiendo hacer y hay una serie de factores que lo están limitando mucho. Yo les hablé, por ejemplo, la vez pasada. Pues yo no sé qué tanto vieron plátano, banano en el curso de fruticultura perennifolia, pero de veras que es todo un arte manejar el banano. Se quiere saber demasiadas cosas. No hay comparación con durazno, con ciruelo, con manzano. Bueno, manzano sí tiene varias cosas, pero hay que saber control de heladas, hay que saber
manejo de hormonas, muchas cosas, pero bueno. Entonces, Ana Cristina, realmente sí necesitamos echarle más ganas, porque... Ana Cristina, yo sí quisiera que me comentaras, si es que lo viviste, ¿por qué razón están llevando este curso en este semestre que ustedes llevan en 7º año? Si este curso es de 6º año. Que me comentaras eso, Ana Cristina. Sí, doctor. Bueno, el semestre pasado nosotros llevábamos el curso con el doctor Campos. Pues ya íbamos casi a la mitad de curso, sin embargo empezamos a tener algunas disyuntivas con el doctor, simplemente por cuestiones de actitud y todo. Entonces ya no estábamos congeniando bien, ni de su parte ni de la nuestra, porque pues ya se sentía un ambiente un poco hostil. O sea, nosotros intentábamos tener la mejor disposición para tomar la clase, porque realmente sabemos lo importante que es el área de fruticultura para nuestra carrera. Y yo personalmente incluso me sentía muy motivada con la clase. Pero, pues, lo repito, tuvimos ese choque de actitudes, entonces ya comenzamos a hacer nuestro proceso para meterlo al consejo y hacer el cambio. Por eso es que llevamos este semestre, para que el siguiente semestre no se nos juntara junto con las estancias. Gracias, Ana Cristina. Está bien. ¿Y si sabes por qué se lo estoy dando yo? Creo que es porque el doctor Mario lo asignó a su carga académica. Pero específicamente no sé por qué, doctor. Más que nada porque yo vengo llegando a Fitotecnia, bueno, vengo reintegrándome a Fitotecnia. Yo estaba en otro lado, estuve casi 4 años fuera de Fitotecnia. A mí, ahorita los estudiantes de Fitotecnia no me conocen, porque yo no estaba aquí. Y sí, acepté llevar este curso, sobre todo porque era del grupo 1. Yo cuando fui estudiante de fitotecnia, ya hace muchos años, en 1975, estaba en el grupo 1. En el grupo 1, pues casi siempre son personas dedicadas, ¿sí? Que les gusta estudiar. Y dije, no, pues, y de hecho me lo recomendaron. Mario, el doctor Mario, que fue mi alumno, me dijo, este es un grupo excelente. Y yo le creí. Y sí, pudiera ser un grupo bueno, pero conmigo no le están echando muchas ganas, que digamos. O no sé. Si yo sea el que ando mal, no lo sé. La cuestión está en que sí voy a necesitar que hagan mayor esfuerzo, Ana Cristina. ¿Sí? En general todos que hagan mayor esfuerzo. Realmente necesito que tengan muy sólidas las bases para seguir avanzando en el manejo de los frutales, que muchas veces, pues ahora sí, es lo mismo en rosal, por ejemplo. Las podas de formación, las podas de rejuvenecimiento, es lo mismo en rosal, ¿sí? Son los mismos principios. Y los principios que le estoy dando son los mismos principios que se usan para todos los frutales. Unos requieren más poda, otros requieren menos, pero al final todos requieren manejo, pero con bases fisiológicas. Ok, a ver, Ana Cristina, dime. Gracias por la información, muy amable. Así yo ya sé más o menos qué ha pasado. ¿Qué frutal requiere más poda?
¿El durazno o el manzano? Creo que podría ser el durazno, porque igual he visto plantas de manzano que además de que su crecimiento es vertical, entonces no se juntan y todo, también el durazno es un árbol que se avejenta más rápido. Entonces necesita estas labores con más continuidad. Tienes toda la razón del mundo. El durazno, aparte que vive menos que el manzano puede llegar a vivir 60 años, el ciruelo puede llegar a vivir 50 años y es prunos, pero el durazno, de veras que a duras penas llega a los 24. ¿Por qué? Porque requiere mucha poda para que esté fructificando con buena calidad y una cantidad de frutos de manera adecuada, ¿sí? El manzano aguanta mucho más. De hecho, si ustedes programan poda cada 2 años, el manzano está bien, siempre y cuando se haga bien, ¿sí? Muy bien, Ana Cristina. Miguel Santís. Profe, disculpe. Marco, dime. ¿Por qué, digamos, el durazno tiene muy poca o pocos años de vida en la planta? Tal Porque vez podría ser por la constante poda. ¿Hay alguna repercusión en eso en la planta? No, es todo lo contrario. Si tú no podas un durazno, ¿sí? Te va a empezar a crecer mucho, sobre todo si está injertado sobre ciruelo. Entonces empieza a crecer mucho y te produce muchas ramas mixtas al inicio. Pero esas ramas mixtas, como no las podas, una rama mixta que no podas, que no le das poda de fructificación, al año siguiente va a ser otra vez rama mixta. Va a emitir la yema apical un brote vigoroso y se va a convertir en rama mixta. Al año siguiente va a ocurrir lo mismo, pero después de 5 años, ya la yema apical que brota cada vez es con menor vigor. Entonces nos va a producir un chifón, ¿sí? Y al año siguiente un ramillete de mayo en la yema apical. En la yema apical, como no estamos podando, ya se va a empezar a vegetar el árbol. Puede ser que emita un chupón, más bien los emite porque ya el árbol sigue teniendo energía, pues está joven y emite ramas nuevas, tipo chifones, perdón, tipo chupones. Entonces el chupón vuelve a dar una rama mixta, al año siguiente vuelve a dar una rama mixta, al año siguiente otra vez, pero ya al año siguiente, 4 o 5 años, otra vez da un chifón y luego da un buquete de mayo, un ramillete de mayo, ¿sí? Y así se va avejentando la planta. Entonces, si no podas un durazno, más o menos a los 15 años ya está avejentado, ¿eh? Y si lo podas, te puede durar 25 años o un poco más si lo podas bien, ¿eh? Pero, ¿mandé? Gracias. Aquí la cuestión está en que por eso aparentemente se repiten varias cosas en los cursos de fruticultura, pero la verdad es que, por ejemplo, ustedes van a podar en Fruti General, bueno, los que fueron. Luego en fruticultura caducifolia vuelven a ir a podar al campo, pero sobre todo ya viendo la poda que hicieron en fruticultura general para que vean la respuesta que tuvo el árbol y así ya ir ustedes moderando su criterio de poda. O sea, no es nada más, de veras que el aprendizaje no es así tan fácil. Hay que estar viendo qué es lo que pasa con lo que ustedes están haciendo,
¿Sí? Ok, Miguel Santí Sánchez. Miguel Ángel Santí Sánchez. ¿Sí está presente? No está presente. Hugo, a ver si me ayudas a incorporarlo, así como con Ana, por favor. Sí, se supone que ya estaba dentro, me parece. Ah, sí, cierto. Pero no lo veo, ni en los que no están, ni en los presentes. Doctor, una pregunta. Mande. Si en manzana dijo que se hacen, bueno, se pueden programar podas cada 2 años, en durazno, ¿cada cuánto se debe de programar? Cada año. Y en vid, sobre todo, es una poda muy drástica cada año. O sea, vid necesita mucho más poda que durazno y durazno necesita más poda que manzana. O sea, depende del tipo de frutal. Oye, Hugo, no veo a este Miguel Ángel Santís, ¿eh? ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, ¿sí ya quedó contestada tu pregunta, Ana, Cristina? Sí, doctor, gracias. Ándale. Y Ok. una pregunta más. ¿Cuándo se considera un árbol viejo a la vid? No, la vid, uy, no. ¿Nunca envejece? No, es que la vid sí puede durar muchos años también. No, lo que pasa es que me acordaste de que una vez andaba recorriendo un país y era increíble cómo tenían arregladas sus vides. Eran unos super monstruos. Era un enredado, pero medía fácil unos, ¿qué será? 30 metros de ancho y de alto unos otros 30 metros, o sea, 900 metros cuadrados de vid. No, eso de veras que se asombra uno. Y pues acá los huertos de vid, pues ahora sí que se podan mucho y en diferentes sistemas. En casi todos los países, pero yo no entiendo por qué en ese país sí manejaban vides así de esa forma, pero sí pueden ser muy longevas las vides, unos 50 años. Lógicamente depende del manejo que se les dé. ¿Eh? El manejo es clave, si no se te avejentan los árboles. Y por esa razón, pues es tan importante aportarles los nutrimentos que necesite. Es tan importante manejar bien las hormonas, manejar bien la poda, manejar bien todo lo que son en general los sistemas de producción. ¿Eh? Ok. Y actualmente lo que están pidiendo mucho los que emplean a los agrónomos son los sistemas de buenas prácticas de manejo, y un poco de inocuidad, pero ya lo están pidiendo mucho. ¿Por qué? Porque ya es una demanda más fuerte cada día, porque ya los consumidores, que son los que guían el mercado, ya están exigiendo productos inocuos. ¿Sí? Entonces es muy importante que ya manejen ustedes muy bien todo lo que son buenas prácticas de manejo agrícolas, buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Al menos que manejen muy bien el BUA. Sí saben qué es el BUA, ¿verdad?
El buen uso de agroquímicos. Hay varios productos que se exportan mucho, por ejemplo, el limón persa. Y si lleva dimetuato en exceso, regresan los embarques y sale carísimo que regresen los embarques. ¿Eh? Uy, no se diga si llevan un piojo harinoso. Es horrible. Regresan, no es solamente el contenedor, regresan todo el embarque. Pero bueno, esos son temas que son muy actuales y son los que tienen que manejar bien. Profe. Mande. Yo tengo una duda, profe. Quería saber si hay una relación con los requerimientos de frío de algunas, no sé, variedades o especies con la intensidad de poda que se le aplica, profe. A ver, no te escuché bien la pregunta, disculpa. Sí, profe, que tengo una duda que si hay una relación en los requerimientos de frío con con el requerimiento de poda que se hace en los árboles, profe, la intensidad, porque pues se supone que si tenemos un gran crecimiento vegetativo, pues también va a haber una gran cantidad de inhibidores al final del ciclo de la planta. Ajá, mira, más que nada, tú tienes que manejar la poda en función de las necesidades que tengas. Por ejemplo, yo les dije que el despunte en el caso de la poda de fructificación, pues es en promedio 30%. Pero si tú, por ejemplo, esperas una helada tardía, tienes que dar una poda más ligera, de 15%, porque si no la helada, te va a helar lo que ya está en flor, ¿sí? Y si podas fuerte, se te va a brotar todo, ¿sí? En relación al requerimiento de frío, aquí los árboles también se tienen que manejar en función de cómo es la adaptabilidad climática de los árboles. En la clase veíamos precisamente los problemas de inadaptabilidad climática. Los síntomas de inadaptabilidad climática, se los dije, son dominancia apical, sobreposición de etapas fenológicas, brotación muy tardía, brotación irregular, y por lo tanto se necesitan aplicar promotores de la brotación. Entonces, los promotores de la brotación también se usan para la producción forzada, pero cuando tenemos plantas normales, si tú tienes una planta con inadaptabilidad climática, lo que te conviene es dar un poquito más de intensidad en la poda de fructificación, porque tú lo que necesitas es estimular la brotación de las yemas laterales, y cuando tenemos inadaptabilidad climática, precisamente por el problema de falta de acumulación de horas frío, entonces en ese caso, pues sí necesitamos darle un poquito más de poda para que se broten más yemas. Es más, una práctica cultural que se recomienda cuando tenemos deficiencia en la acumulación de horas frío es doble poda. O sea, tú vas, haces un despunte y después de un tiempo haces otro despunte, pero al final sale caro porque hay que estar pagando doble poda, ¿sí? Pero esa es la relación. Ok, no sé si tengan otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Nos vemos mañana, primero Dios, a las 7:30 de la mañana. Y pónganse a estudiar, por favor. Pónganse a estudiar. No quiero estarles preguntando y estando haciendo corajes. Pónganse a estudiar, por favor. Mande. Sí, doctor, yo solo tengo una pregunta, pero no es relacionado tanto a los árboles caducifolios, sino más al limón o a los cítricos. Y no sé si he escuchado del mal seco de los cítricos
y solo he leído que la única forma de curarlo, digamos, es erradicar el árbol. Entonces no sé si es ese o puede existir algo más aparte de eso. Mira, la verdad, no hay que ser tan drásticos. Sí, pues ahora sí que lo ideal es, ahora sí que acabar de raíz con el problema, pero sí podemos, esa enfermedad se puede manejar, ¿sí? Con poda sobre todo. O sea, podas es muy importante en caducifolios, por ejemplo, perdón, en perennifolios también. Es, por ejemplo, mango, la clave para reducir significativamente la escoba de bruja es la poda. Cítricos también para reducir varias enfermedades, o sea, poda es muy importante. En el caso de este mal seco, ¿sí? Es un problema viral, ¿eh? Entonces aquí, pues sí, lo ideal es poda también. Poda y pues tratar de mantener el árbol vivo. Ya estamos en, es que miren, de veras, pues les gusta o no les gusta, ustedes están en una etapa en la cual tenemos mucho cambio climático y tenemos muchísimos problemas con nuevas enfermedades y plagas. Y lo único que ya interesa es saber convivir con ellas. Ya no es como antes que se podían erradicar. No, por ejemplo, en cítricos, en el Guanlongbing, hay que convivir con él. Ya no es posible erradicarlo. No se puede erradicar. Igual que el COVID, no se puede erradicar. Hay que convivir con él. ¿Sí? Sale. Cuídense mucho. Hasta luego. Estudien.